CISA Especialización por esta nueva oportunidad de estar con ustedes presentando este curso. Bien, entonces vamos a iniciar presentando el primer tema que hemos preparado para ustedes con el manejo de enfermería a neonato con oxigenoterapia de bajo y alto flujo. Vamos a poder ver con esta presentación las diferencias que hay entre algunos dispositivos de trabajo, tanto de bajo como de alto flujo, que es muy diferente a las fases ventilatorias, que es la que vamos a ver en la siguiente sesión. Bien. Entonces, acá vamos a hablar acerca de la administración de oxígeno de bajo flujo, la definición, descripción, cuáles son los dispositivos que más utilizamos con estas fases o con estos sistemas, ¿no?, de flujos, las indicaciones, algunos cuidados de enfermería, que es lo que vamos a ver posteriormente, además también con las fases ventilatorias, las ventajas y las desventajas. Muy bien, entonces para poder iniciar tendremos que entender que tenemos dos tipos de sistema de entrega de flujos. Uno que es el bajo flujo y otro que es el alto flujo. Cuando veamos en la siguiente presentación, en la siguiente hora, vamos a ver además también que tenemos 3 fases ventilatorias. Entonces es muy importante que nosotros distingamos perfectamente cuáles son los dispositivos que vamos a trabajar, no solamente en fases ventilatorias, porque con estas fases vamos a entender que tenemos diferentes grados de competencias en los dispositivos en los que tenemos nosotros que trabajar. Pero en esta, si me ayudas con los micrófonos, en esta parte que vamos a ver oxígenos de bajo y de alto flujo, y seguramente que ustedes en sus quehaceres, en sus respectivos ambientes hospitalarios, en sus unidades respectivas, han escuchado mucho hablar del bajo y del alto flujo. Y tenemos diferentes dispositivos, diferentes interfaces que vamos a utilizar tanto para el bajo como el alto flujo. ¿Sí? Pero estos dispositivos también vamos a verlos en las diferentes fases ventilatorias. Entonces, no confundamos, ¿sí? En esta primera parte vamos a tratar de entender perfectamente bien cuáles son los dispositivos que trabajamos en el bajo y en el alto flujo. Para el bajo flujo, para que ustedes más o menos ya se vayan adentrando y puedan comprender bien todo lo que vamos a trabajar en esta hora, el bajo flujo va a invertir algún porcentaje de oxígeno a través de los dispositivos, pero va a permitir mezclar no solamente este gas que nosotros vamos a mandar a través de los diferentes dispositivos, que los vamos a ver poco a poco, sino que va a permitir además también que ese paciente pueda ventilar y pueda mezclar ese aire que va a jalar del medio ambiente. Cuando hablo de bajo y de alto flujo, no está en relación a la cantidad de litros por minuto que yo le voy a dar o que yo voy a operar con el Flumiter o con el flujómetro. Son cosas completamente distintas. Ahora, esa es una terminología porque, claro, lógicamente, cuando yo hablo de flujo, no estoy colocando una cantidad de flujo o de litros por minuto en el flujómetro, que no tiene nada que ver con el alto o el bajo flujo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante porque en el bajo flujo el paciente se va a permitir tomar una cantidad de oxígeno que viene a través del dispositivo, pero puede mezclarlo, es decir, puede eliminar CO2, puede tomar oxígeno del medio ambiente, que es lo que finalmente va a permitir graduar una cantidad de oxígeno en relación a lo que está demandando y lo que, de acuerdo al pulsoxímetro o el saturómetro, como ustedes lo denominen, tienen, y vamos a ir marcando con ese saturómetro la cantidad de oxígeno que yo le voy a ir aumentando o disminuyendo de acuerdo a la fracción inspirada de oxígeno. Cosa que no pasa con el alto flujo, como lo vamos a ver más adelante. Con el alto flujo no es, repito,
por la cantidad de litros por minuto, por la cantidad de flujo que yo le voy a mandar. Está en relación a la cantidad de oxígeno y que prácticamente aquí todo el porcentaje es totalitario. O sea, hay una cantidad de oxígeno y es total la que va a llegar a través del dispositivo. Esa es la gran diferencia entre un bajo y un alto flujo. Bien, entonces estos sistemas van a ir a entregar o van a entregar una cantidad de oxígeno y la idea de entregar este oxígeno obviamente es un oxígeno puro, pero que yo puedo ir graduando dependiendo de la fracción inspirada de oxígeno, como yo les estoy mencionando, de acuerdo a su necesidad. El sistema de elección va a estar en estos sistemas de alto y de bajo flujo, va a estar en función básicamente porque el paciente puede respirar. Cuando el paciente tiene una capacidad inspiratoria y exhalatoria, pero que obviamente requiere o necesita de un porcentaje adicional de oxígeno, es ahí cuando nosotros vamos a utilizar estos dispositivos de alto o de bajo flujo. Para los dispositivos de bajo flujo, hablando específicamente de los dispositivos de bajo flujo, tenemos para poder administrar, por ejemplo, estas cánulas nasales simples, que seguramente ustedes dentro de sus ambientes hospitalarios lo conocen como cánulas binasales, ¿sí? Pero es una cánula nasal simple. Cuando yo hago una guía de trabajo para mi unidad, yo debo de establecer el nombre real del dispositivo. Entonces, el nombre real es una cánula nasal simple. ¿Por qué tenemos las cánulas de alto flujo? Que son muy parecidas, pero que operan de manera distinta. Y acá sí, obviamente, estamos hablando de un alto flujo. Pero para los de bajo flujo, tenemos este dispositivo que son las cánulas simples, las cánulas nasales simples, que ustedes las conocen. Es un dispositivo liviano, es un dispositivo, es un tubo que tiene dos extremos, un extremo que va conectado directamente a la fuente de oxígeno y la siguiente es los dos terminales que van a ir directamente conectados a las fosas nasales. Estas puntas que van a ir a la zona nasal tienen por nombre tutores. Entonces, estos tutores que deben de estar normalmente colocados de manera fisiológica tienen una terminología más o menos de esta manera y es la que se puede colocar de manera natural, si es posible decirlo, a la fosa nasal del paciente. Entonces, ¿qué es lo que necesito para que pueda llegar la mezcla de aire-oxígeno? Necesito tener todos mis implementos, ¿no? Como ya lo vamos a ir mencionando progresivamente. Bien, entonces aquí vemos cómo vamos nosotros a colocar esta cánula nasal simple, la que seguramente, como bien menciono, lo conocen ustedes como cánula binasal, como bigotera incluso, ¿no? Entonces, una parte que es la parte distal del dispositivo va a ir conectado precisamente al flujómetro, pero como nosotros ya bien sabemos, ya sea que estemos hablando de un bajo, de alto flujo, de cualquier fase ventilatoria, siempre debe de ir humidificado. En neonatología no solamente tengo esta preliminar, es decir, no solamente necesito que tenga el paciente el oxígeno que llegue a su vía aérea humidificado, sino que además debe de estar previamente calentado. ¿De acuerdo? No es lo mismo cuando se trabaja, por ejemplo, con pediatría o con los adultos. Sí, es posible que yo pueda conectarlo tal y como ustedes lo están viendo en pantalla, directamente conectado desde la fuente de oxígeno o de la mezcla de gases, que puede ser a través del empotrado o a través de un cilindro, ¿sí?, de una determinada cantidad de metros cúbicos, y conectado directamente al humidificador. Es decir, puedo mandarlo frío, porque es tolerable.
Sin embargo, en neonatología yo no puedo darme esas licencias. Yo tengo que administrar oxígeno tibio y humidificado. Bien, en los pacientes, para poder hacer una diferencia de cuánto tolera o es tolerable o cuántos litros por minuto yo voy a mandar a través de una cánula nasal, hay unas diferencias bastante importantes que es necesario que ustedes pues no conozcan, porque probablemente no solamente trabajemos con neonatología, probablemente también estemos abordando partes pediátricas. De repente por ahí dentro de la sala tendremos alguna enfermera que esté trabajando con pacientes adultos. ¿Cuánto es lo que yo voy a poder administrar? A través de la cánula nasal tenemos de 1 a 3 litros para pacientes adultos. Y para pacientes más pequeños puedo yo inclusive utilizar flujómetros de medidas mínimas. Es decir, yo puedo trabajar, por ejemplo, con flujómetros que van desde 0 hasta 3 litros por minuto, porque es lo tolerable. Ahora, es posible que yo pueda administrar flujos hasta 4 litros por minuto a través de una cánula nasal simple. Más allá de ello, es decir, si yo, aun cuando el flujómetro tenga 15 litros, no significa que yo voy a poder administrar esos 15 litros, porque más allá de la fuerza con la que se va a fluir a través de la bigotera, no le voy a estar administrando un porcentaje adicional de oxígeno, es decir, la fracción inspirada de oxígeno no va a mejorar por mayor cantidad de oxígeno que yo le vaya a administrar. ¿Sí? Es necesario que nosotros entendamos cuál es la forma en que operan estas cánulas nasales. Es una forma realmente bastante simple de poder administrar oxígeno o gas, ¿no? Porque lo que se está administrando es aire, en lo que vamos a ir mezclando aire y oxígeno, por eso es un gas mezclado. Entonces, vean ustedes acá, con 1 litro de oxígeno, o con 1 litro de gas, yo voy a estar administrando una fracción inspirada de oxígeno de hasta 24%. Así no vamos a ir aumentando, de manera que la FiO2 también puede ir en aumento, hasta 35%, de 35 a 40% de FiO2 es lo que normalmente se puede administrar en una cánula nasal. No voy a administrar más de eso, porque además tampoco me va a mejorar el paciente pretendiendo que si yo estoy observando un problema respiratorio en mi paciente, le voy a aumentar más FiO2, le voy a aumentar más litros y espero que ese paciente vaya mejorando, cosa que es completamente, no es real. Si yo veo que el paciente va desmejorando en lugar de mejorar, porque en realidad una cánula nasal es un apoyo de la parte ventilatoria, es un apoyo, pero es un apoyo simple. Si yo veo que el paciente desmejora en lugar de mejorar, entonces lo que significa es que yo voy a tener que comentarlo y a ir observando la posibilidad de hacer un cambio, ¿no? en el tipo de soporte que le voy a dar ventilatoriamente a mi paciente. Ya de repente no es posible que el paciente mejore con la cánula, entonces ya se requerirá otras fases ventilatorias. Bien, la principal entonces utilidad de la cánula nasal en recién nacidos es utilizarla a bajo flujo, es decir, con flujos mínimos o menores de 1 litro por minuto. Más que eso, ya realmente estamos mandando una cantidad de gas que lo que va a hacer es más bien entorpecer una adecuada ventilación en el paciente. Su uso principalmente en los prematuros que están evolucionando con displasias broncopulmonares y que han salido ya de otra fase ventilatoria, es decir, una previa a la cánula binasal o una previa de una cánula nasal simple,
corresponde a una fase 1, es que previamente el paciente estuvo en una fase ventilatoria 2, es decir, a un CPAP, que lo vamos a ver, como les digo, en la próxima presentación. Pero si el paciente ya fue destetado de una fase ventilatoria 2, entonces corresponde a darle un soporte con una cánula nasal simple o una fase ventilatoria 1. Importante el momento de intentar una prueba terapéutica, es decir, si realmente el paciente es capaz de tolerar la cánula nasal previo a haberle retirado, es decir, yo estoy probando si realmente el paciente va a poder tolerar, porque si el paciente no tolera, entonces significa que yo voy a necesitar todavía dejarlo en una fase ventilatoria 2 hasta que el paciente esté lo suficientemente fuerte para poder tolerar, ¿no?, una ventilación con una cánula nasal. Se espera que estos pacientes en realidad puedan salir prontamente, es decir, su evolución sea realmente buena, ¿no?, de una fase 3, una fase 2, una fase 1 para un destete definitivo del apoyo ventilatorio. Para todo tipo de fases en neonatología, como repito, necesitamos administrar oxígeno humidificado y calentado, y para ello será necesario utilizar un mezclador, ¿sí?, que venga con todos los aditamentos, con todo el equipo para poder brindar no solamente humidificación, calefacción, sino que además también podamos brindar un gas mezclado y brindarlo de acuerdo a la necesidad del paciente. Bien, se recomienda entonces para pacientes que están ya posteriores a una displasia broncopulmonar, que generalmente es muy usual en neonatología. Cuando los pacientes están sometidos o requieren de un soporte ventilatorio fase 3, fase 2, seguramente ustedes saben que son pacientes, muchos de ellos, no la totalidad, pero sí un porcentaje bastante importante, son pacientes que requieren, que no toleran un retiro pronto de un ventilador mecánico, de una cánula, de un CPAP. Entonces son pacientes que tienen larga estancia hospitalaria, pero además también que dependen de este tipo de fase ventilatoria. Entonces son pacientes que en lugar de mejorar, de evolucionar favorablemente, son pacientes que tienen mucho tiempo con estos tipos de ventilación y lógicamente derivan en displasias broncopulmonares. Pero ciertamente son pacientes que no van a estar todo el tiempo con una fase 3 o una fase 2. Son pacientes que van a ir mejorando progresivamente y esta mejoría va a estar en función del crecimiento, de su desarrollo, de una ganancia de peso que lógicamente les va a hacer tolerar mejor posteriormente. Pero que ciertamente son pacientes que van a derivar con una displasia broncopulmonar y que para una fase ventilatoria 1 vamos a requerir de estos dispositivos de bajo flujo. No es recomendable utilizar la cánula nasal para manejos de distrés respiratorios, es decir, si el paciente ingresa, que es lo que es muy usual, seguramente ustedes lo deben de haber visto en sus unidades, paciente que ingresa, pacientes prematuros, son pacientes que tienen déficit de surfactante. Por lo tanto, son pacientes que de inicio se les coloca en una fase 3 o en una fase 2, va a depender mucho de qué es lo que visualmente estamos observando clínicamente, cómo está el paciente, de la edad gestacional del paciente, para poder utilizar el dispositivo que mejor se ajuste, pero definitivamente una fase 1 no se va a utilizar. Una cánula nasal a un paciente prematuro definitivamente no es lo recomendable. Se recomienda empezar por una fase 2 o una fase 3. Es importante esperar resultados de cómo operan, porque todavía con el tema de las cánulas de alto flujo se está prácticamente empezando a trabajar en muchas áreas hospitalarias. Entonces, hay mucho beneficio, sí, es muy cierto.
hay mucho beneficio del uso de las cánulas de alto flujo, pero no es recomendable para pacientes que están con distrés respiratorio y pacientes sobre todo prematuros. Se debe administrar porcentajes de oxígeno, fracciones inspiradas de oxígeno menores de 40%. Si yo observo que le estoy aumentando la FiO2 a mi paciente más de 40%, significa que este paciente está en un problema respiratorio. Estoy visualmente observando que el paciente tiene más necesidad para respirar. Tiene ya ciertas características, hay aleteo, hay tiraje intercostal, el Sirveman, ¿no?, que estoy evaluando, ya tiene una puntuación cada vez mayor. Por lo tanto, mi necesidad de aumentar la FiO2 me tiene que hacer pensar en que si yo le estoy aumentando cada vez más, ya no es un 25%, le estoy aumentando a 30%, el paciente no mejora, la saturación de oxígeno me obliga a aumentar la fracción inspirada de oxígeno de mi mezclador, entonces va a llegar un momento en que tengo un límite que trabajar con estas cánulas, 40%. Si yo observo que tengo que aumentar más del 40%, entonces necesito hacer una valoración, hacer una evaluación. El médico además también tiene que evaluar porque los cambios de fases no son de indicación de enfermería, son de indicación médica, pero la evaluación constante sí es una evaluación de enfermería. Por lo tanto, si yo observo de que la puntuación, el porcentaje es cada vez mayor, yo requeriré ya estar pensando en armar una fase siguiente, una fase ventilatoria posterior, una siguiente fase para poder administrar un adecuado oxígeno o un gas mezclado adecuado a las necesidades de mi paciente. Dentro del equipo vamos a utilizar la bigotera, ¿no? La bigotera adecuada, ¿sí? Porque probablemente dentro de la unidad lo que tenga son cánulas nasales pediátricas, pero tenemos también en el mercado, tenemos las neonatales, cuyos tutores son más pequeños, pero además también están discretamente más juntos, a diferencia de un PROM pediátrico, ¿no? O una bigotera o un tutor pediátrico que tiene un calibre mayor y además también está un poco más separado. Por lo tanto, tendré que hacer la selección ideal. Necesitaré además también un flujómetro y los flujómetros van a estar en relación al tipo de paciente. Si yo tengo un mezclador, para quienes van a venir a hacer la práctica pasado mañana, vamos a tener acá los flujómetros tanto en litros como en microlitros. Entonces, tengo que tener, ¿no?, el flujómetro conectado con el MIPLE en lo que corresponde para el paciente que yo voy a trabajar. Si es un paciente neonatal, será con los microlitros. Si es un paciente pediátrico, si es un paciente adulto, entonces sí, definitivamente los litros hasta el flujómetro de 15 litros por minuto, tranquilamente yo puedo trabajar con ello. Necesitaré el MIPLE, que tiene un MIPLE ideal para conectar al flujómetro, que son los MIPLES de oxígeno. ¿De acuerdo? Porque si yo pongo, por ejemplo, en una guía solo MIPLE o NIPLE, puedo estar pensando en cualquier tipo de rosca galvanizada que se utiliza, no para un comercio en general. Yo necesito estos tipos de MIPLES, que son los MIPLES verdes, que son de oxígeno. Necesitaré además también agua estéril, para poder colocarlo al humidificador. Necesitaré además también el humidificador, necesito también la cinta adhesiva y de preferencia hay que utilizar una cinta adhesiva que no genere demasiada molestia. Sí, puedo utilizar en este caso una hipoalergénica que puede ser un micropor, que son las de papel,
Vean ustedes además también las calidades, porque hay micropor que son demasiado adhesivos. Sí, en su unidad pueden ustedes tener un protector cutáneo en spray o un removedor cutáneo, sería magnífico para poder añadirlo dentro del equipo. Caso contrario, hay algunas unidades como la nuestra que además de la tela adhesiva o el micropor también pueden utilizarse para ayudar a ajustar las líneas de la cánula a la carita del bebé o a la piel del bebé, que sea algo más simple. Podríamos utilizar, por ejemplo, el apósito adhesivo transparente o el Tegader. Podríamos utilizar un corte pequeño para poder fijarlo. Pero para el retiro sí se recomienda pues un removedor cutáneo. El equipo de aspiración que no debe de faltar dentro de nuestra unidad, porque ya saben ustedes que pacientes que están con requerimiento ventilatorio son pacientes que movilizan secreciones, por lo tanto, se requerirá además también su aspiración. Requeriremos realizar para hacer la colocación, es decir, para el procedimiento, lavarse las manos de acuerdo a la técnica establecida mundialmente, ¿no? Y de acuerdo a los protocolos institucionales. Hay que informar además también al paciente si es un paciente que entiende, pero en neonatología el paciente no le voy a decir, bebé, te voy a colocar la cánula, porque evidentemente eso no lo vamos a hacer. Pero a quien dentro de neonatología sí le vamos a informar es a la familia, que la familia necesita toda la información de los procesos que se están realizando con su paciente, con su bebé. Se debe entonces además también aspirar secreciones, conectar el extremo a la tubuladura de oxígeno, a la tubuladura de humidificación. Se debe de establecer primeramente, previo a la colocación de los tutores nasales, verificar que la vía aérea alta, es decir, la fosa nasal, se encuentre libre de secreciones que no obstruyan o que no entorpezcan el ingreso del gas mezclado, porque de pronto colocamos los tutores sin haber hecho esta previa verificación y vemos que la saturación no mejora, ¿no? La saturación no mejora pese a que solamente el paciente requiere únicamente la cánula nasal. Entonces, probablemente se deba exclusivamente a una limpieza inadecuada de la vía aérea. Aplicar el apósito transparente en la zona de la fijación si fuera necesario. Caso de pediatría, porque no solamente hay que ver la parte de la fijación, sino además también hay que trabajar con algo de estética, ¿sí? Si ustedes consideran, como repito, si ustedes consideran, además tienen dentro de su unidad el Tegader, magnífico, pueden utilizarlo, porque además estéticamente se ve mucho mejor. Pero si no tengo el Tegader, puedo utilizar esparadrapo, el micropor es lo ideal. No se recomienda el Durapor ni el Transpor porque son elementos adhesivos que pueden causar mucho daño a la piel del niño, a la piel del neonato. Realizar el control de la saturación, control de funciones vitales, para poder hacer además también un registro adecuado en mis notas de enfermería de todo lo que se está realizando. Del momento en el que se está implementando o se está colocando ese dispositivo nasal, hay que colocar la fecha, la hora, muchas unidades, porque para el trabajo en una unidad de cuidado intensivo neonatal se requiere además también hojas que estén acorde con el trabajo que nosotros estamos realizando. Si yo tengo una hoja de enfermería, las famosas sábanas en las que cuentan con registro de funciones vitales, muy aparte de la valoración por dominios, sino que además, importante, yo cuento con un área donde yo voy a colocar el dispositivo, los parámetros ventilatorios, ya sea de fase 3, fase 2, fase 1. Para una cánula nasal, yo tendré que colocar qué tipo de dispositivo estoy utilizando, que es una fase 1, estoy utilizando qué cantidad de oxígeno, ¿sí? Importante colocar todos estos datos,
porque recuerden que el trabajo es continuado y quien me va a hacer la secuencia necesita saber cómo trabajó en el turno anterior, cómo fue la evolución de este paciente desde el turno previo, los turnos o las horas previas, para poder hacer una secuencia de trabajo también complementario e ideal. No solamente es también colocar todos estos datos en la hoja, sino también en el equipo, ¿sí? El equipo debe de tener la fecha, si es posible, colocar una etiqueta, si ustedes trabajan con un plumón de tinta indeleble donde puedan colocar en el equipo la fecha y la hora de colocación para poder hacer un seguimiento, para que además también los turnos posteriores estén atentos a la fecha que le corresponde realizar el cambio. Solo colocar el tratamiento, es decir, solamente se va a colocar la cánula o la diferente fase ventilatoria siempre que tenga una indicación médica. Si el médico no lo indica, entonces definitivamente no se puede iniciar un tratamiento sin tener la indicación del médico tratante. Recuerden que el oxígeno es no solamente un tratamiento ideal para pacientes que requieren porque tienen necesidad producto de su deficiencia respiratoria, sino que además también el oxígeno es tóxico. Por lo tanto, necesitamos tener autorización. Ahora, eso no significa que yo no haga un comentario o pueda hacer una sugerencia a la parte médica de acuerdo a cómo se va evolucionando el paciente o cómo está su requerimiento. ¿De acuerdo? Eso sí yo puedo hacer. Entonces, lógicamente, tenemos que tomar en cuenta que nosotros como enfermeras estamos las 24 horas en turnos rotativos y qué mejor que nosotros para saber cómo va evolucionando este paciente, ¿sí? No así en la parte médica. La parte médica es la que indica, pero no está a las 24 horas del día, ¿sí? Nosotros estamos a pie de cama, a pie de incubadora las 24 horas. Por lo tanto, esta observación es nuestra y el comentario y la valoración de enfermería es netamente también nuestra. Las sugerencias de un cambio de fase ventilatoria o de dispositivo ventilatorio puede ser también nuestra. La evaluación del paciente antes, durante y después de instaurar el equipo. Y hay que revisar frecuentemente los tutores nasales porque aun cuando son dispositivos de silicona o siliconados o poliuretano simple, pueden generar lesiones de no colocarlos de manera adecuada, de manera ideal. La bigotera tiene que tener una colocación que no apriete, porque de pronto se retira, sobre todo en pacientes muy pequeños, en neonatos, de pronto retiro la cánula y encuentro que toda esta parte está completamente hundida, ¿no? Yo no necesito que genere tanta presión, porque no solamente lastimo o lesiono la mucosa nasal, sino que además también estoy lesionando la piel del bebé. Y recuerden que lesiones por presión están consideradas como eventos adversos dentro de nuestras áreas hospitalarias. Hay que constatar frecuentemente el flujo de oxígeno que se está brindando. Para ello hay que además también observar la saturometría. ¿Cuáles son las ventajas? Tenemos múltiples ventajas, pero como ven ustedes en este cuadro comparativo, no solamente tenemos ventajas, sino además también desventajas, ¿sí? Las ventajas es que es fácil, es simple, es confortable. Un paciente que es más grande, un paciente pediátrico, un paciente adulto, le permite poder conversar, le permite hablar, le permite comer. Y en nuestro paciente neonato, ¿sí? le puede permitir adaptarse perfectamente al pecho de la madre, es decir, puede tranquilamente alimentarse teniendo su cánula nasal. Es de bajo costo, es ideal para pacientes crónicos, pero que además son crónicos estables. Dentro de las desventajas,
A flujos muy altos, por ejemplo, en pacientes más grandes, en pacientes pediátricos, en pacientes adultos, puede ser incómodo por la cantidad de flujo que se está enviando a través de los tutores y puede inclusive entorpecer el momento de hablar o el momento de comer. Es como cuando de pronto usted quiere sacar la cabeza por la ventana de un auto que está yendo a toda velocidad. No sienten ese aire que de pronto sienten que se atragantan, quieren respirar pero no se puede. Lo mismo pasa con las cánulas, a grandes cantidades de oxígeno. A flujos mayores de 6 litros por minuto no mejoran, como ya les mencionaba, una fracción inspirada de oxígeno, más de 4 litros, yo no voy a mejorar la fracción inspirada de oxígeno. Los tutores pueden salirse fácilmente, por esa razón es necesario siempre aplicar ciertos dispositivos adhesivos para que puedan fijarse mejor. La fracción inspirada de oxígeno no es precisa. ¿Por qué razón? Porque recuerden ustedes que es un dispositivo de bajo flujo. Al ser de bajo flujo, se mezcla con el aire ambiente, por lo tanto va a bajar la cantidad de oxígeno que está ingresando a través de la fosa nasal o a través del dispositivo. Se mezcla y al mezclarse baja automáticamente la porción de la fracción inspirada. Muy bien. Las mascarillas, ya hablando de otro dispositivo de bajo flujo, es también muy conocido, son dispositivos plásticos, vienen con esta forma, ¿no? de forma de una mascarilla, pero que esta mascarilla se adapta exclusivamente a la parte de la nariz, la boca y el mentón. Hay diferentes tamaños. Lo ideal es adaptar el tamaño de la mascarilla a lo que yo tenga con mi paciente. Es decir, si yo tengo un paciente neonatal, utilizaré una mascarilla neonatal. Pacientes pediátricos utilizaremos mascarillas pediátricas y para adultos las mascarillas de adultos que son mucho más grandes. Las mascarillas usualmente para este tipo de entrega de oxígeno son mascarillas de forma triangular. Son, a diferencia de las que se utilizan para reanimación cardiopulmonar, que suelen ser redondas, estas mascarillas son triangulares para poder adaptarse muy bien a toda esta parte. Tiene además también estas mascarillas, como ustedes pueden observar, una tira metálica que sirve para poder adaptarse, es decir, para poder regular que no se encuentre demasiado abierta, y yo apretando esta tira metálica le puedo dar mejor forma a la mascarilla y se puede adaptar mejor, de tal manera que evito las fugas del gas a través de la zona que no está siendo regulada. Tiene además también una cinta elástica que le va a permitir colocarla como una cinta, como una vincha hacia la parte posterior para poder regular mejor y adaptarla mejor. Tiene además esta mascarilla perforaciones laterales, y estas perforaciones laterales no están colocadas al azar, no son huecos vanos, son perforaciones que van a permitir eliminar el CO2. Por lo tanto, hacemos muy mal cuando enganchamos o colocamos nuestra mano, le ponemos, sellamos estas áreas laterales, porque están colocadas para poder permitir la salida de CO2. Tiene, como en las cánulas nasales, tiene además también una línea, una tubuladura que va conectada directamente a la mascarilla y otra al humidificador. La mascarilla facial de oxígeno simple administra oxígeno a bajo flujo, que significa, de acuerdo a lo que estamos ya mencionando, que va a permitir ingresar gas, que yo puedo mandarlo inclusive a grandes porciones o grandes cantidades de oxígeno de 6-10 litros por minuto, pero que le va a permitir al paciente obtener no solamente ese oxígeno que está llegando a través de esa tubuladura, sino que a través de los orificios laterales
también se puede mezclar y puede ingresar aire del medio ambiente y le va a permitir también eliminar CO2. Entonces, ¿cuánto de porcentaje de FiO2 con esta cantidad de oxígeno es lo permitido trabajar? 60%. Ya vayan ustedes más o menos tomando esos datos para que puedan hacer también o puedan llenar sus cuestionarios finales. ¿Cuáles son las características de estas mascarillas? Permiten suministrar oxígenos hasta porcentajes de 40, 60%, con oxígenos que pueden ir de 4 a 6 litros por minuto, 8 litros, ¿sí? Hasta 10 litros por minuto podemos nosotros administrar. Pero miren ustedes lo que yo estoy enviando a través de los PPTs. Como ustedes pueden ver, estoy mandando figuras de niños que son más grandes, porque en neonatología es muy, muy raro tener pacientes con trabajo o que estemos nosotros operando o haciendo estos procedimientos, la colocación de cánulas nasales, de mascarillas nasales a pacientes neonatos, porque no es lo usual. Yo puedo tener mascarillas neonatales y que sí probablemente se trabajen en emergencia, por ejemplo, cuando quiero nebulizar a un paciente. Pero la realidad es que en neonatología, en una UCI neonatal, es poco probable tener a estos pacientes colocándole una mascarilla para tener como terapéutica. Lo que es más usual es la colocación de una cánula nasal. Pero como estamos hablando de dispositivos de bajo y alto flujo, es muy importante que ustedes sepan cuáles son estos dispositivos de bajo flujo y cuáles son los de alto flujo. Tenemos estas mascarillas que son de bajo flujo y se ponen estas diapositivas o estas imágenes con pacientes pediátricos porque es lo que es más usual en ellos. Son incómodas porque los pacientes no les va a permitir conversar, necesitan tener esta mascarilla puesta. Si el paciente requiere hablar, requiere comer, entonces tendremos que retirarla. Si es un paciente pediátrico, por ejemplo, que va a requerir del uso de estas mascarillas, por algún tiempo, o por largo tiempo, pueden causar irritación en las zonas de presión y zonas de presión. Durante el periodo de alimentación se requerirá tener la cánula de oxígeno, una cánula simple, para que el paciente pueda comer. Entonces, hay que sopesar, ¿no? ¿Cuál es en realidad lo ideal? Si yo voy a utilizar una cánula de bajo flujo, ¿será mejor utilizar la mascarilla? ¿Será mejor utilizar la cánula? Bueno, hay que tener las consideraciones en la cantidad de FiO2 que vamos nosotros a requerir. Si el paciente requiere más de 40%, pues lógicamente requerirá permanecer o tener mayor permanencia de la mascarilla. Aquí tenemos la preparación del material. Necesitaremos la mascarilla, necesitaremos la fuente de oxígeno. Hay que lavarse las manos de cualquier manera para todo proceso. Hay que lavarse las manos, hay que informar qué es lo que se le va a realizar al paciente. ¿Sabes, Luisito, te voy a colocar esa mascarilla? Entonces hay que informar al paciente, hay que informar además también a la familia. Conecte la mascarilla a la fuente de oxígeno, hay que situar la mascarilla sobre la zona a trabajar, es decir, nariz, boca, mentón, y pasar posteriormente la cinta y ajustarlas. Luego graduar la tira metálica. Y posteriormente hay que seleccionar la cantidad de litros por minuto en el flujómetro. Compruebe que la cinta no irrite el cuero cabelludo, es decir, el paciente le puede indicar, porque recuerden que estamos hablando de pacientes más grandes, pacientes pediátricos, que le puede decir: sabe, me está ajustando, es muy fuerte, ¿no? Entonces hay que tratar de adaptar. Lo mejor es que podamos nosotros colocar la mascarilla y con 2 deditos, ¿no?, tratar de hacer el ajuste de tal manera que de esa forma yo coloque la cinta sin que genere demasiada tirantez, sin que genere demasiada presión en el paciente al término de que el paciente pueda indicar
que le está generando esa molestia. Se necesitará una velocidad de flujo de oxígeno como mínimo de 6 litros por minuto para que el paciente vuelva a respirar el CO2. Si yo coloco menos de 6 litros por minuto, yo no estoy ya utilizando adecuadamente la mascarilla. Hasta 6 litros, de 6 a 8, de 6 a 10 litros por minuto es lo ideal. Pero si yo considero que el problema respiratorio va en disminución, está mejorando el paciente y yo le bajo a 4, ya no estoy trabajando adecuadamente esta mascarilla. Yo necesitaré retirar la mascarilla y colocarle una cánula nasal. Acá tenemos la fracción inspirada de oxígeno con mascarilla de oxígeno simple de 5 a 6 litros por minuto. Tengo yo una FiO2 de 40%, de 6 a 7, 50% y de 7 a 8 litros, 60%. Si yo entrego menos de 6 litros, 4 litros, menos de 5 litros por minuto, recuerden que hay una gran posibilidad de que se esté recirculando el CO2 exhalado. Ventajas y desventajas. Ciertamente también es una modalidad bastante simple, bastante sencilla. Aporta, ya sabemos, la cantidad de FiO2 que se está aportando de 40 a 60%. Puede ser usada con humidificador. Sí, eso significa que para pacientes más grandes, para pacientes adultos, es posible que se utilice directamente. Sin embargo, lo mejor, porque recuerden que la vía aérea, aun cuando es niño, pediátrico o adulto, necesitaremos que la actividad mucociliar se mantenga operativa. Si yo entrego oxígeno frío, pero además también seco, estoy desactivando la actividad mucociliar, que es sumamente importante. Estoy resecando toda esta área de la vía aérea superior, generando inclusive problemas en la vía aérea más baja. No es invasiva, es un dispositivo práctico, cómodo, económico, posee orificios laterales que me van a permitir eliminar el aire exhalado. ¿Cuáles son las desventajas? Es que puede ser poco confortable, sobre todo para pacientes más pequeños, puede salírsele con mucha facilidad, ahí en donde vemos el poco confort. Se puede descolocar, si es que el paciente requiere su permanencia, tenerlo a las 24 horas, entonces en la noche puede descolocarse. Difícil aplicación, si es que requiere el uso de una sonda, es un poco más complicado, ¿no? Puede producir resequedad, irritación en los ojos, sobre todo si no hemos hecho una buena adaptación de la tira metálica. No debe de utilizarse con flujos menores de 5 litros, por lo que ya se les ha mencionado. Puede producir claustrofobia, ¿no? En pacientes que tienen estas tendencias por el hecho de colocarle la mascarilla. Mal tolerada por lactantes y mucho menos tolerada con pacientes neonatos. Se requiere flujos superiores a 6 litros, 6, 8 litros por minuto. Para una fase 1, además, también tenemos las mascarillas con reservorio, ¿sí? No utilizadas en neonatología, pero sí muy utilizadas en pediatría, en pacientes adultos. Este insumo posee una máscara facial tal exactamente como la anterior mascarilla, ¿no? Mascarilla simple. Es un poco más alargada. Y además también cuenta con este dispositivo que es una bolsa, que es la bolsa de reservorio y que generalmente se infla tras ser conectada con el tubo de oxígeno a la fuente de gas, se va a inflar. Y esta bolsa llena, está llenada con altas concentraciones de oxígeno. Importante saber que esta mascarilla tiene además y opera con ciertas válvulas en la parte de la salida de la bolsa hacia la mascarilla y además también puede contar con algunas válvulas a los laterales.
La mascarilla de reservorio con reinhalación parcial de oxígeno es una mascarilla, porque tenemos dos. Estas mascarillas con bolsa de reservorio puede ser con reservorio de reinhalación o con reinhalación y sin reinhalación. Esta mascarilla con reinhalación se adapta a una bolsa de reservorio en su extremo y el flujo de oxígeno debe de ser siempre suficiente para poder mantener la bolsa completamente inflada. Y esto va a ocurrir cuando podemos colocar en el Flumiter flujos de 6 a 15 litros por minuto. Y puede aportar fracciones inspiradas de oxígeno que van de 0,4 o 40 a 70%. Ni la mascarilla ni la entrada a la bolsa dispone de válvulas, ¿sí? Estas no tienen válvulas, por lo tanto, cuando el paciente inspira el gas que está dentro de la bolsa de reservorio, jala la cantidad que va a requerir en una fracción inspirada de 40 a 70%, pero sucede que al no tener válvula en la parte de la bolsa de reservorios y en los laterales, entonces el paciente exhala y en el momento en que vuelve a inhalar, inhala un porcentaje del aire que va también del exterior. Pero además tenemos las mascarillas de reservorio sin reinhalación. Estas mascarillas sí cuentan con válvulas, de tal manera que estas válvulas no van a permitir que se mezcle lo exhalado con lo que vamos a inhalar. Las ventajas es que no es invasiva, es sumamente útil en problemas de emergencia, ¿no? En una hipoxemia moderada a severa. El reservorio garantiza un mejor aporte de oxígeno, ciertamente, aún con pacientes con un volumen corriente que está deteriorado, es decir, la cantidad de oxígeno o de gas que se mueve dentro de las vías respiratorias no es suficiente, es una cantidad mínima, pero le va a permitir esta mascarilla con bolsa de reservorio mantener esos volúmenes corrientes o la cantidad de aire que está circulando a una fracción inspirada adecuada para poder compensar sus necesidades oxigenatorias. ¿Tenemos desventajas? Sí, puede producir reinhalación, sobre todo aquellas que no tienen válvulas de escape. Es necesario vigilar el funcionamiento de las válvulas. Si tiene válvulas unidireccionales, hay que estar observando que esté operativa, porque al ser realmente dispositivos bastante simples, se puede complicar o se puede averiar estas válvulas con mucha facilidad. Entonces, una forma muy viable es ver cómo está respondiendo el paciente con el saturómetro. Si el paciente está desmejorando en lugar de mejorar, a pesar de que yo tengo este dispositivo con reservorio, entonces requeriremos un cambio de bolsa o verificar que realmente las válvulas estén en pleno funcionamiento. La bolsa de reservorio puede tener escapes inadvertidos, por lo tanto hay que siempre estar verificando que la bolsa se encuentre completamente inflada. Si vemos que hay escapes, puede estar picado, puede estar averiada, puede estar abierta, entonces hay que cambiarlas. El uso incorrecto puede llevar a la reinhalación de CO2, dificulta la expectoración, porque pacientes recuerden que movilizan secreciones, por lo tanto, si el paciente va a movilizar, quiere toser, quiere expectorar, será necesario retirarle la mascarilla. Las otras desventajas, también las mismas que ya hemos evaluado con la mascarilla simple. Para la administración de oxígeno de alto flujo, vamos a ver acá. Los sistemas de alto flujo aportan mezclas preestablecidas de gas. Puedo tener cantidades en el flujómetro, porque es necesario trabajar también con un flujómetro, en las mismas cantidades que en las de bajo flujo. Pero la diferencia, repito, entre un bajo flujo y un alto flujo es que en el alto flujo el paciente va a tener la posibilidad de recibir un porcentaje alto, una fracción inspirada alto, sin necesidad de que con su inspiración y su expiración el oxígeno ambiente pueda llegar a través de las fosas nasales.
¿de acuerdo? Esa es la diferencia máxima de estos sistemas de bajo y de alto flujo. Los dispositivos de alto flujo es muy importante que nosotros los conozcamos y sepamos cómo operan, para de esa manera poder entender cuándo estamos trabajando con un dispositivo de alto o de bajo flujo. Entonces, generalmente los dispositivos de alto flujo vienen con un sistema interno que les va a permitir modular o cambiar los porcentajes de oxígeno a unos más altos o menores, dependiendo, por supuesto, de las necesidades ventilatorias del paciente. Trabajan la mayoría de ellos bajo el principio de Bernoulli. Vamos a ver que además también en el sistema Venturi operan con otros tipos de principios. La mascarilla tipo Venturi favorece una administración que es muy fiable, muy controlada, de concentraciones específicas. Es decir, si yo le pongo al paciente en la máscara de tipo Venturi, le pongo 50%, ustedes tengan la plena seguridad de que es el 50% de FiO2 lo que está llegando al paciente. 50%. No ocurre lo mismo con las de bajo flujo, porque en las de bajo flujo, si yo le pongo al paciente en el mezclador 40%, lo más probable, si yo tengo un dispositivo que puede medir la cantidad de FiO2 que realmente un oxímetro ambiental, yo tengo ese dispositivo, tengan ustedes la plena certeza que ese oxímetro ambiental me va a marcar menos de 40%. ¿Por qué? Porque ya hay una mezcla del gas que estoy enviando con el aire ambiente. No va a pasar lo mismo con los de alto flujo. Con los de alto flujo yo tengo 50%, 40%, 60% que estoy enviando al paciente. Ese oxímetro ambiental me va a marcar exactamente la cantidad de FiO2 que se está disponiendo en ese dispositivo. Esa es la diferencia entre uno y otro dispositivos de alto y bajo flujo. Entonces vean ustedes el dispositivo del Venturi, si le dice 26, 28, 31, 35%, esa es la cantidad que se está enviando y es lo que el paciente está recibiendo. Tiene todo un sistema interno que va a permitir ajustar y modular la cantidad de FiO2 que va a llegar al paciente. Entonces, no solamente le va a llegar oxígeno mezclado, sino que además también opera con un sistema no solamente a presión positiva, sino también a presión negativa. Estos orificios laterales de estos Venturi operan precisamente con presión negativa, de tal manera que al paciente le va a llegar lo que el dispositivo marca, pero hay un ingreso de aire ambiente exterior para permitir exactamente mandarle al paciente la FiO2 que yo estoy considerando. Acá la flecha me marca 31%, eso es lo que le está llegando al paciente. Tiene las mismas características, una mascarilla de alto flujo, las mismas características que una mascarilla que acabamos de ver, una simple. Tiene orificios laterales, tiene además también una cinta ajustable, tiene además también esta lanceta metálica para poder hacer el ajuste. Pero además también tiene este dispositivo en la parte inferior conectado a una tubuladura de oxígeno para permitir hacer la mezcla y colocar o graduar en el porcentaje de oxígeno que requiere el paciente. Bien, se consigue con un orificio para poder tener una cantidad de FiO2 adecuada. Vamos a tener acá este dispositivo, llega el oxígeno, se mezcla además también a través de los orificios laterales del propio Venturi, tiene para poder ingresar, jalar y poder graduar internamente la fracción inspirada de oxígeno que el paciente requiere.
El funcionamiento de la mascarilla con efecto Venturi es muy simple para poder hacer la recapitulación. La fuente de oxígeno envía el gas, ¿sí? Va a enviar el gas, el cual va a ir por toda esta conexión que une a la fuente de mascarilla. Cuando el oxígeno llega a la máscara, lo hace a través de un chorro, un tipo jet, ¿no? Que es muy alto, y por el orificio, que es este orificio, según el principio de Bernoulli, provoca una presión negativa. Pero esto sucede acá, no sucede arriba. Sucede únicamente aquí abajo. La presión negativa es precisamente responsable de que a través de esta ventana, vean ustedes, este orificio regulable de la mascarilla, se aspire aire del ambiente, consiguiéndose así una mezcla ideal. Al proporcionar esta mezcla de gases con flujos que exceden la demanda ventilatoria del paciente, estos sistemas van a suministrar niveles constantes de FiO2. La FiO2 no se afecta por los cambios del patrón respiratorio del paciente y es posible controlar la temperatura y la humedad. Bien. ¿Cuál es el efecto? Aquí tenemos el sistema Benveniste, ¿no? Porque para poder trabajar con estos sistemas de alto flujo, ya ven ustedes que no son sistemas simples como los de bajo flujo. Estos sistemas de alto flujo operan con ciertos principios, porque además vean ustedes, el dispositivo tiene toda una mecánica interna. Si lo partimos a la mitad, vemos que tiene una confección especial. El Venturi, ya ven ustedes de que tiene unas ventanas laterales para poder, a través de una presión negativa, ingresar, ¿no? Mezclarse con el oxígeno y poder graduar exactamente la FiO2 que el paciente requiere. En el sistema Benveniste utiliza dos tubuladuras, ¿no? Posicionadas de tal manera que van a permitir ingresar, ¿no? Vamos a ver, vean ustedes el movimiento o el flujo del aire, cómo es que se moviliza, que es lo que normalmente opera, por ejemplo, en una cánula de un CPAP, más o menos de esa manera. Pero tenemos otros sistemas, ¿sí? Que operan además también en sistemas de alto flujo. Tenemos aquí el efecto Venturi, que es el que opera con el sistema de Bernoulli. Este es un fenómeno en el que un fluido en movimiento, vean ustedes, llega como un turbo, ¿no? Como un jet a alto flujo, pero al pasar por un espacio que es un poco más angosto, todo este flujo de aire se acomoda de tal manera que puede atravesarlo de una manera uniforme y va, aun cuando se está enviando con un alto flujo, puede llegar a través de las fosas nasales de una manera ideal, ¿no? Es decir, va a poder el paciente ventilar de una manera que no entorpezca su respiración o su ventilación. Tenemos además también acá el efecto Bernoulli. Este efecto, que es la ecuación que permite saber cómo pasa el aire a través de esta tubuladura para poder llegar finalmente al espacio que requiere, ¿no? Todo este ingreso de flujo de gas. Cómo se mueve todo este flujo a través de esta tubuladura para poder llegar al área que se requiere. Pero además también tenemos el efecto Coanda. El efecto Coanda, que es cómo el flujo va a tomar la forma del espacio que lo contiene, que es lo mismo que sucede como cuando echamos agua a través de una bola, tal y como ustedes lo ven en la pantalla, y el agua no cae de manera directa, sino que va cayendo de forma tal como tiene la forma, ¿no? De la esfera.
Este Venturi suministra una concentración exacta, independientemente del patrón respiratorio. Puede el paciente estar taquipneico, pero independientemente de cómo el paciente ventila, va a poder mandarse la fracción inspirada de oxígeno dependiendo de lo que el paciente requiere. Por supuesto que son pacientes que están completamente monitoreados y con un pulsoxímetro que le va a permitir a usted saber exactamente qué es lo que necesita para poder graduar este dispositivo. Impide ciertamente como una desventaja al paciente comer, hablar, por lo tanto, cuando esto suceda, el paciente tendrá que retirarse la mascarilla. ¿Cuáles son los objetivos de este Venturi? Administrar oxígeno en concentraciones que vayan hasta el 50%. Administrar concentraciones de oxígeno exactas. Si yo le pongo 45, son 45 FiO2, no 45% de FiO2 que el paciente va a recibir. Y mantener una oxigenación adecuada en tanto la FiO2 yo se la esté enviando dependiendo de los valores que está demandando con el pulsoxímetro. La máscara tipo Venturi con graduación necesitamos como equipo la máscara. Necesitaremos además también una fuente de oxígeno con un medidor, ¿no? Con un flumíter, humidificador de oxígeno, tubuladuras, un sistema de humidificación, agua destilada y un equipo además también de aspiración. En pediatría, los sistemas Venturi pueden venir de colores, es decir, a diferencia del adulto que vienen estos Venturis con diferentes escalas para poder graduar. En pediatría es posible encontrar estos Venturi que ya vienen por colores y esos colores le van a ustedes a señalizar exactamente el porcentaje de FiO2 que se necesita. Va a significar que si yo requiero, por ejemplo, 35% voy a utilizar este amarillo, y acá le indica exactamente la cantidad de litros por minuto con la que opera. Entonces yo le tendré que poner a 8 litros. Si yo voy a cambiar, porque el paciente ya no requiere 8 litros, requiere 6, no significa que voy a utilizar o seguir utilizando este de color amarillo con 6 litros, porque ya no va a operar adecuadamente. Necesitaré hacer el cambio con el color naranja porque 6 litros significa que el paciente necesitará 31% de FiO2. Entonces vean ustedes, aquí tenemos parte del equipo, los diferentes dispositivos de Venturi en colores, la mascarilla pediátrica y la tubulatura de oxígeno. ¿Qué se necesita como procedimiento? Como todo, lavarse las manos, hay que informar al paciente qué es lo que se le va a hacer, colocar las tubuladuras, hay que graduar los litros por minuto, medir la FiO2, ¿no? Y hay que medirlo con su saturómetro para poder saber qué cantidad de FiO2 es la que yo le voy a colocar en el dispositivo. Colocar la mascarilla dependiendo, por supuesto, del tipo de paciente, porque hay que colocarle de acuerdo a la fisonomía que tenga el tamaño ideal. Hay que verificar la permeabilidad de las narinas, colocar la máscara oronasal del paciente, rotularlo. El equipo debe de estar rotulado para poder hacer la secuencia de cambio. Hay que hacer el registro en la hoja de enfermería, tanto de las funciones vitales como de los datos del dispositivo, con cuánto está operando, la fecha en que se le está colocando, para poder hacer el seguimiento y los cambios que se requieran. Valorar además también la tolerancia al procedimiento, porque probablemente no lo tolere, o si lo está tolerando, está mejorando, entonces ya requeriremos hacer los cambios correspondientes. Bien, las ventajas es que permite variar la FiO2 según la necesidad del paciente y puede ser utilizadas para poder nebulizarse, por supuesto, al paciente. Si así se hiciese, vamos a realizarlo con aire y vamos a colocarle la bigotera.
Dentro de las recomendaciones requeriremos realizar una valoración continua de la tolerancia al tratamiento. El paciente está tolerándolo, no lo está tolerando, para que estemos en constante comunicación con la parte médica y poder hacer las variaciones o los cambios en la FiO2 que requiera el paciente. Valorar la necesidad de un aumento o disminución. Este es un dispositivo preferencial para pacientes que padecen, por ejemplo, enfermedades obstructivas crónicas. No debe de taparse los orificios. Ya saben ustedes la importancia de mantener estas mascarillas. Si yo estoy utilizando una mascarilla, y es una mascarilla que tiene orificios, como las tienen, entonces evitar sellarlas, porque hay un efecto de reinhalación del aire exhalado. Entonces, aquí vamos a ver las cánulas nasales de alto flujo. Estas cánulas nasales permiten calentar y humidificar los flujos de aire para su administración. Tal y como sucede con el Venturi, la cánula nasal de alto flujo le va a usted permitir trabajar con FiO2, con una cantidad de litros por minuto, además también, pero lo importante es que la FiO2 que se le está administrando al paciente es lo que le va a llegar. Si yo utilizo un medidor de oxígeno ambiente, yo voy a poder corroborar que lo que le está llegando a través de la cánula nasal de alto flujo es lo que se está enviando. Se puede usar en el tratamiento de pacientes que tienen insuficiencia respiratoria crónica, en insuficiencias respiratorias agudas, en pacientes neonatos, en pacientes pediátricos, en pacientes adultos. No tenemos ningún tipo de problema, se está utilizando realmente bastante bien y son verdaderamente cánulas muy novedosas que se están trabajando. Digamos, ya tenemos como unos 5 o 7 años de trabajo con estas cánulas nasales de alto flujo y obviamente ofrecen una mejor tolerabilidad y comodidad. Acá vemos cómo se colocan, vean ustedes que son bastante simples también de utilizar y las modalidades en que se llegan a utilizar con nuestros pacientes, no solamente pediátricos, sino también neonatales. ¿Cuál es el equipo? Necesitaremos un generador de alto flujo, un sistema de calefacción, necesitaremos un circuito con cable calefactor, cánula de interfase y el equipo que va conectado a un flujómetro para la administración de oxígeno. Bien, el sistema generador, que puede ser de esta manera, no de alto flujo, pero generalmente en nuestras unidades podemos tener los sistemas de alto flujo que operan desde un ventilador mecánico. Sí, simplemente se gradúa, ¿no?, para poder brindar tipo como un CPAP, pero se ofrecen porcentajes o litros de oxígeno a través de un sistema que opera desde todo un equipamiento mecánico. Sin embargo, no es la única forma, pueden también operarse desde los sistemas Blender, ¿de acuerdo? Esta es una forma, la que ustedes tienen en pantalla, que es muy común dentro de las áreas de adultos o pediátricas, pero en pacientes neonatales generalmente se operan desde los sistemas Blender. Los sistemas de entrega de humedad y calefacción, que son muy conocidos, los sistemas Fisher & Paykel, por ejemplo, que puede adaptar bastante bien la jarra humidificadora de alimentación continua para mantener todas las tubuladuras o las conexiones que van a llegar al paciente humidificado y además también calentado. La temperatura ideal, 34 a 37 grados centígrados y con una humedad relativa, ¿no?, que ofrece hasta el 100%. El circuito con cable calefactor que comunica el sistema generador de alto flujo y trae incorporado, que generalmente es este corrugado celeste, contiene
una línea en espiral que es un sensor de temperatura, que en los paneles digitales le va a permitir saber exactamente los grados centígrados que no solamente le estamos enviando, sino que además también está llegándole al paciente. Y la interfase nasal, que es la cánula de interfase de alto flujo, que son sumamente confortables, son muy suaves, son livianas, son muy tolerables, muy toleradas, y además también en pacientes pediátricos, en pacientes adultos, tiene un sistema que le permite movilizarse al paciente. Puede estar no solamente en supino, en decúbito prono, y no va a haber ningún tipo de movilización de la interfase, porque tiene un sistema que puede rotar. Los efectos de la terapia de la cánula de alto flujo tiene una menor dilución de oxígeno, como ya lo hemos visto. Lo que se envía es lo que va a llegar al paciente. Para ello necesitaré operar con grandes cantidades de oxígeno. En pacientes adultos inclusive pueden llegar hasta 60 litros por minuto. Eso no significa el alto flujo, porque ya hemos visto que los altos flujos no están en función de la cantidad de litros por minuto, sino del porcentaje de FiO2 que va a llegar a la vía aérea. Disminución del espacio muerto, sí hay una importante disminución del espacio muerto anatómico, el cual puede afectar la eficiencia ventilatoria. Mientras mayor es el espacio muerto, pues obviamente menor es la ventilación alveolar. Al utilizar estos dispositivos de alto flujo, disminuye estos espacios muertos, mejorando la cantidad de oxígeno que va a llegar al espacio alveolar, y por supuesto mejora además también el aire que está circulando en toda la vía aérea. Generación de presión positiva en la vía aérea puede tener este efecto. No es que opere como un CPAP, tiene un efecto CPAP, pero no es realmente el CPAP que nosotros trabajamos con la fase 2, ¿de acuerdo? Puede generar una presión positiva que se puede transmitir a la vía aérea inferior, y puede mejorar además también la capacidad residual funcional. He aquí el beneficio de estas cánulas nasales de alto flujo. Sin embargo, para que pueda llegar a ello, obviamente se necesitará trabajar con cantidades en el Flumeter bastante altos, y en neonatología no se operan con grandes cantidades de oxígeno. Aumenta el volumen circulante y mejora el trabajo respiratorio, ¿no? Entonces, en consecuencia de todo lo que hemos mencionado, de estas tres diapositivas previas, va a mejorar, lógicamente, disminuye el espacio muerto, mejora la capacidad residual funcional. Por lo tanto, al mejorar todo ello, mejora además también el trabajo alveolar, y evidentemente va a haber un mejor trabajo respiratorio, logrando que visualmente nosotros estemos observando que el problema respiratorio va a ir disminuyendo. Mejora el transporte además también mucociliar, porque estamos trabajando con un gas humidificado, calentado, que no está interfiriendo con la actividad mucociliar, más bien por el contrario, no está trabajando perfectamente bien toda esta área del muco ciliar, ¿no? El batimiento ciliar. Entonces va a mejorarlo, y por lo tanto la respuesta en la eliminación de secreciones también va a ser bastante aceptada, bastante buena. Habiendo o eliminando todas estas secreciones, por supuesto, los riesgos de infecciones no van a ser también mínimas. Bien, acá tenemos, perdónenme ustedes, por esta razón, el sistema de entrega de alto flujo es bastante adecuado, porque además también está enviándose de manera húmeda, temperada. Es fundamental para que podamos optimizar este transporte mucociliar en pacientes que tienen estas patologías respiratorias y en los que se les va a administrar este tipo de soporte ventilatorio.
evitando, por supuesto, las complicaciones. Toda la evidencia científica actual confirma que las cánulas de alto flujo realmente son bastante útiles. Hemos tenido muy buen resultado con el manejo de cánulas de alto flujo en pacientes neonatos. Sin embargo, todavía estamos por mejorar. Necesitamos todavía mayor evidencia científica, mayor trabajo investigativo de parte nuestra. Todavía estamos tratando de mejorar nuestros procesos con estas cánulas de alto flujo, que han tenido muy buen resultado, sí es cierto, pero aún necesitamos que todo este trabajo positivo se evidencie en el trabajo de investigación que podemos realizar nosotros. Las indicaciones tenemos hipoxemia, hipercapnia en insuficiencia respiratoria, hipoxémica tanto leve como moderada, en las necesidades progresivas de aumento o mayores dosis de oxígeno, mayor cantidad de FiO2, entonces la cánula de alto flujo es una alternativa bastante buena. En profilaxis postostubación, inflamación de vía aérea, en exacerbaciones de falla cardíaca. Todo paciente que requiere cualquier tipo de dispositivo, y ya sea que estemos en un fase 1, 2, 3 o en diferentes formas, ya sea de alto o bajo flujo, necesitamos que estos pacientes estén monitoreados, ¿de acuerdo? Monitorización completa de frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, la saturación sumamente importante, porque si es un paciente que está con un soporte, con un apoyo de oxígeno, gas mezclado, un soporte ventilatorio, necesitaremos saber si está mejorando o está desmejorando. Y solamente esto lo haremos a través de un control, una monitorización de la saturación de oxígeno. Importante además también la frecuencia cardíaca, pero dentro de todo ello, paciente que está requiriendo de un apoyo de oxígeno, necesitaremos la monitorización de la saturación. Bien, dentro de los criterios de éxito y falla, los parámetros de buena respuesta de las cánulas de alto flujo es que vemos que la frecuencia respiratoria va mejorando, ¿no? Pacientes neonatos cuya frecuencia respiratoria es de 40 a 60 respiraciones por minuto y de pronto le hemos colocado una cánula de alto flujo porque tiene patrón respiratorio muy alto o una taquipnia, entonces vuelve nuevamente a una mejora respiratoria. Se puede observar que el patrón respiratorio es mucho más relajado y vuelve a sus estándares iniciales. Reducimos, ¿no?, la FiO2 a menos de 10 puntos, es decir, estamos generando un buen resultado con el uso de la cánula de alto flujo porque vamos disminuyendo la FiO2. Disminución de la frecuencia cardíaca, hay un score de estrés respiratorio menor de 5. Parámetros de falla, si es que encontramos que no mejora el paciente, tenemos alteración de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria no mejora, tenemos que vamos más bien, en vez de disminuir la FiO2, la vamos aumentando, los resultados gasométricos también están comprometidos, hay retención de CO2. Proceso de retiro, tenemos que vamos disminuyendo la cantidad de litros por minuto, el paciente va tolerando estas bajas oxigenatorias, entonces si vamos observando que el paciente va mejorando ventilatoriamente y tenemos que vamos disminuyendo la cantidad de oxígeno, entonces podemos ya ir pensando en destetarlo de esta cánula de alto flujo. Y acá vemos las cánulas de alto flujo artesanales, que es básicamente con el mismo equipo del blender que se utiliza para un CPAP, pero lo adaptamos con las cánulas de alto flujo. Bien, entonces esta es la primera parte, joven Iván.
No sé si pasamos a la segunda o tenemos algunas preguntas para responder. Muy excelente exposición la primera parte, Magíster Zoila, entretenida la ponencia. ¿Alguna pregunta, estimados participantes? Recuerden que pueden activar su micro o hacer sus preguntas mediante el chat. Vamos, participantes, anímense. Sí. Pasamos al siguiente tema, Magíster. Bien, entonces